A Primera Vista con Francisco Gómez. Los conceptos vertidos en la siguiente entrevista no son responsabilidad ni es la línea editorial del 106.9 FM Radio. La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional. Inmenso el gusto de estar con todos ustedes. Muy buenos días. 20 de octubre, hoy es jueves. Sean bienvenidos. Ya me agarró hipo. Miren, en la madrugada me agarró hipo y hoy otra. Y exactamente en este momento que estamos comenzando A Primera Vista con Francisco Gómez, porque soy bien escandaloso para eso. Así que ahí estamos fregados. Miren, me agarró. Bueno. Sean todos bienvenidos a la RR, Radio Resistencia, Revolución y Rebelde, Radio Romero, Radio República, Radio Rock, Radio Hipo, le voy a decir también. Ay, miren qué cosa, como nos viene a pasar en este preciso momento. Señor esposa ahora está así algo molesta porque me había agarrado hipo. ¿Y cómo te agarra hipo? Dormí, yo qué sé. Así que sean bienvenidos. Fran Durán está en controles. Soy Francisco Gómez en este inicio de lunes, inicio de semana laboral, bastante gris por algunos sectores de San Salvador Centro, aunque observábamos algunas imágenes que hasta arcoíris había ahora, que estaba con gorro el volcán, así que se miraba bastante bien. Quiero agradecer a todos los que ya se están conectando en las redes sociales, en Facebook, YouTube, en X o el Twitter y en el TikTok. Ahí en TikTok sí no es la cuenta la RR, sino que Francisco Gómez. Así que sean todos bienvenidos. Qué bueno estar con usted en esta que será, bueno, vamos a la bajada de octubre. Ya en la tercera parte de octubre estamos compartiendo con todos ustedes. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, a nuestra fanpage, dele me gusta o seguir en Facebook, en X síganos y al igual que en TikTok. Bueno, tengo el gusto que tenemos un muy buen amigo. No vamos a hablar de fútbol, no, al final sí, siempre. Está con nosotros el defensor de derechos humanos y miembro de Víctimas Demandantes Vidas, Benjamín Cuellar. Benjamín, buenos días, ¿cómo le va? Bienvenido. Buenos días, Francisco, gracias por la invitación. Hoy más que nunca deberíamos de hablar de fútbol. Al final. Bueno. Sí o no, que si usted lleva el técnico, si usted es el que se siente en la mesa, o sea, en las conferencias y da la cara, si se obtiene un buen resultado, usted es culpable también. Al final hablamos. Vaya, ya lo vi temeroso. No. No, es que es muy largo, va. Sí, eso da pie para mucho. Para mucho. Por eso está el país como estaba. Bueno, perfecto. Pues sí. Benjamín, qué gustazo tenerlo, que nos acompañe en esta mañana, que les digo exactamente comenzando el programa, me dio hipo. Así que ya vamos a utilizar los métodos hogareños para que se nos quite, porque no tenemos de otra. Esa es la que nos queda. Bueno, Benjamín, hay tanto que podemos hablar, pero comencemos por el tema, no de la semana pasada, ya tiene días. Antes, Benjamín, disculpe. Esto se llama, ¿cómo es? Inmovilización del dedo anular de la mano izquierda. Y usted va a decir, no, hombre, mira cómo lo andas de sucio. Y eso, qué mal te lo hicieron. Quiero destacar la atención médica. Genial, o sea, la disposición del personal técnico, del personal del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Tuve una fractura en
en el dedo, pero desde hace días. Y bueno, ya fui con radiografía y todo. Pero cuando vi que empezaron a cortar creo que son de las que cuando nos ven las amígdalas y garganta y cosas así, una paleta, y empezó a improvisar. Bueno, y dije, ¿cómo es que se llaman, Fran? Esa es una férula. Y me dice, no, si se la vamos a hacer, me dijo. Inmediatamente vi la precariedad que tiene el Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Pude observar las condiciones en las que tienen al personal administrativo con excesiva carga de trabajo y sin insumos en toda el área. Entonces esa es una férula del país más cool del mundo. Esta es una férula que nos da la Red Nacional de Hospitales. Ya van a decir, que el seguro es del Ministerio de Trabajo. Bueno, pues, de ellos. Entonces, ¿a dónde estamos parados? Destaco ese juramento hipocrático, donde tienen que servir a la población, y el cirujano plástico hizo esto porque, ¿y qué le queda, pues? O que me decía, mire, vaya a comprar una férula y después regresa. No creo que estemos en esa situación en un país donde el presupuesto es autofinanciado, el más cool del mundo, donde afuera del hospital hay unas luces bien bonitas, pero bonitas, y todos ahí uniformados y esto y lo otro. Pues sí, pero eso es todo lo que hay, es una simple apariencia. Así que hoy, esto como fue el viernes en la tarde noche que pasó, hoy voy a ir a comprar, espero mañana enseñarle la que he comprado. Y no es porque tenga dinero, pero apenas esto está bien sucio y en fin. Pero quiero destacar, y no sé si le afectará al doctor si digo su nombre, pero la disposición, el que vamos a resolver y no se va a ir, y uno no se identifica, sino que simplemente ahí llega. Así que esas son las cosas. Pero no solo eso está mal. Los derechos humanos en El Salvador han escogido a la mejor candidata. No, el gobierno escogió a su mejor candidata por tercer periodo, Raquel Caballero de Guevara. Desde el 16 de octubre es procuradora de los derechos humanos, hija, la procuraduría de los acuerdos de paz. Samuel Ramírez, miembro del movimiento Víctimas del Régimen MOVIR, declaró el jueves en la RR, es la sepulturera de los derechos humanos en El Salvador, Raquel de Guevara. Benjamín Cuellar, alguien que ha estado, está y estará siempre en defensa pro derechos humanos. ¿Qué opinión tiene sobre esta escogitación? Escogieron a su mejor empleada, al gobierno, a la población no. Bueno, antes quiero decirle que yo también visité alguna institución o una dependencia del Ministerio de Salud Pública, ¿verdad? La semana pasada. Sí. Por primera vez en mi vida, casi a los 70 años, me mordió un chucho, ¿verdad? Vaya cosa. Entonces, ¿está con las inyecciones? Ya había el chucho, no sé, que lo atendieran. Cada día lo voy a visitar el chucho, pero ver cómo sigue. A ver cuánta espuma saca. Sí. No. Yo se la pasé. Ah, bueno. Sí, está bien esa. Sí, no. Antier me pidieron, bueno, trae los datos, ¿verdad? Ahora traigo los datos del otro animal, ¿verdad? Los míos ya los di. Aquí está mi carta, ¿cómo es que? Mi carta de vacunación, la mía. No, mis datos los di el primer día. Traigo los datos del otro animal. No, una experiencia interesante. Primera vez que voy también a una unidad de salud. Pero bueno, debe preocuparnos más la salud del país, ¿verdad? Más que mi salud, o la suya con su dedo y la mía con la mordida del chucho, ¿verdad? No, yo sí creo que realmente hay gente que conoce la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos hasta que le pasa algo.
Sí. ¿verdad? Hasta que tiene un problema. Y quiero públicamente aplaudir, reconocer el trabajo, la labor, ¿verdad? Y la valentía de Samuel Ramírez, eh, cara visible, pero que no es el único del movimiento de víctimas del régimen de excepción, ¿verdad? Yo tuve la vez pasada la oportunidad hace unos 15 días de estar con Félix, otro de los miembros de este movimiento, ¿verdad? Y es una gente que yo aplaudo, ¿verdad? Que yo le El reconozco abogado su... Félix, No, 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 por favor. ¿o cuál? Él es el padre de un Es muchacho. abogado. ¿Es abogado? Sí, sí, es Ah, abogado. bueno. Ah, no, no sabía Que se yo, llaman perdón. igual, padre e Ah, sí, hijo. sí. Sí, 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 por eso. sí. Es que la tendencia de uno es decir, no, ¿verdad? Félix hijo, dijo usted. No, Su gran amigo. no, no. A propósito, hay que, no fe. A propósito, estamos por cumplir 45 años del magnicidio, ¿verdad? Del Félix Ulloa Morán, ingeniero, Rector. rector mártir, Qué Félix bueno, Ulloa, rector mártir, el, así es. el grande, ¿verdad? Félix Ulloa el grande, así le digo yo. Esa es una de las... Este, Mire, ahí será una de las tantas versiones que no heredan a los hijos eh, lo grande. bueno, más que hablar del hijo, yo me gustaría en algún momento de esta conversación platicar sobre el padre, ¿verdad? Para que la gente establezca las distancias. Eh, pero bueno, regresando al tema de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, insisto, yo creo que muy atinadamente el MOVIR y otras organizaciones o víctimas han buscado o buscaron inocentemente, ¿verdad? El resguardo, el amparo, el respaldo de la institución que debería de estarlo haciendo tal cual está planteado en la Constitución de la República y en la ley secundaria, en la ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Pero eso no ha ocurrido, ¿verdad? Entonces, como decía, inicié planteando que hay gente que ha conocido a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos por su necesidad, ¿verdad? Su situación, por ser víctimas de violaciones de derechos humanos. Yo la conocí hace 33 años, casi 34 años, cuando nació, ¿verdad? Incluso creo que antes de su nacimiento. ¿Por qué? Porque coincidentemente con el fin de la guerra, ¿verdad? Y después de la firma y 10 días después de la firma del acuerdo de 6 días, no, 10 días antes de la firma del acuerdo de Chapultepec, que fue el acuerdo final, donde mediante el cual se frenaron los combates y se finalizó el enfrentamiento que los producía entre dos ejércitos, gubernamental y guerrillero, se creó meses después la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Yo, como le digo, 10 días antes de ese 16 de enero de la firma del acuerdo de Chapultepec, llegué como director del Instituto de Derechos Humanos a la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas y establecimos, bueno, yo ya había visitado, yo vivía fuera del país, había visitado El Salvador en septiembre, ya nombrado, aunque no oficialmente establecido como director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA, pero ya nombrado y escogido por el anterior director, que fue el que estuvo entre Segundo Montes, su fundador, y uno de los mártires de la UCA, y yo, fue Michael Cherny, que ahora es cardenal de la Iglesia Católica, ¿verdad? Uno de los más cercanos al círculo del Papa, tanto del Papa Francisco, quien fue quien lo nombró cardenal, como del actual Papa. Entonces, yo llegué ya contratado a la UCA. Entonces eso me facilitó cosas, ¿verdad? Porque además ya había visitado, como le digo, 15 días antes del fin de la guerra, en septiembre de 1981, o sea, después del juicio de los militares por la masacre en la UCA,
Entonces, ¿por qué menciono todo esto? Porque eso me facilitó a mí establecer prioridades para el trabajo que íbamos a desarrollar. Y fueron 5 estas, ¿verdad? Junto con el equipo que existía en el IDUC en esa época. Y esas prioridades fueron, bueno, primero, contribuir con la Comisión de la Verdad, a la misión que se le había encomendado por acuerdos, ¿verdad?, firmados. O sea, esclarecer los hechos ocurridos, responsabilidades y enviar al sistema de justicia los casos que conociera, con los responsables para que fueran sometidos a la justicia, cosa que no se hizo. Lo que se hizo fue amnistiarse, ¿verdad? En segundo lugar, apoyar el trabajo de la Comisión Ad hoc para la depuración de la Fuerza Armada. Le cuento así, ¿verdad? A estas alturas creo que ya prescribió el silencio, ¿verdad? Pero hasta personal, creo que hasta secretarias para digitar datos que estaban ingresando a una base de datos medio precaria, ¿verdad?, que no tenían ni computadoras. O sea, esto es reflejo de la falta de apoyo que se le daba a esa comisión que debía depurar la Fuerza Armada. Desde el IDUCA yo apoyé como director el trabajo de esta comisión. Eso fue con las 2 comisiones temporales que se crearon como parte de los acuerdos de paz para combatir la impunidad y, por tanto, defender derechos humanos, establecer las bases para defender los derechos humanos a la justicia, ¿verdad?, a la verdad, a la justicia, a la reparación de las víctimas. Pero en segundo término, después de esas 2 prioridades que establecimos, se decidió apoyar, ¿verdad?, era mi interés, apoyar la creación de las 2 instituciones que ya no eran comisiones provisionales o temporales, sino que eran instituciones permanentes en la lucha por la defensa de los derechos humanos en El Salvador, por la vigencia y la defensa y la promoción de los derechos humanos en nuestro país. Y estas eran las 2, lo que yo llamé en aquel entonces, hijas predilectas de los acuerdos de paz. O sea, la Policía Nacional Civil, que tiene, al menos en teoría, en ley todavía lo mantiene, ¿verdad?, el garantizar la seguridad pública en todo el territorio nacional, pero con respeto irrestricto de los derechos humanos. Y la segunda, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, que es la que nos tiene iniciando esta conversación con usted. Y por eso, como le digo, al ser 4 prioridades estas, que después se sumó el caso de la masacre en La Buca con José María Tojeira, el querido Chema, recién fallecido, que era provincial para Centroamérica de la Compañía de Jesús, y que con él comenzamos a trabajar desde esa época, el caso ya en otro escenario, que era un país sin guerra. Entonces, desde esa época y en ese entorno, conozco yo la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y desde esa época y en ese entorno me preocupé por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Lo que está ocurriendo ahora es la culminación de un proceso, ¿verdad?, no una muerte anunciada, sino que de un adormecimiento, ¿verdad?, de una creación de una figura decorativa, ¿verdad?, en el país para ser parte del concierto de las naciones democráticas y respetuosas de derechos humanos, teóricamente al menos, porque había que tener ya en el mundo la figura del ombudsman, o sea, del defensor del pueblo o la defensora del pueblo, que es la traducción del sueco, que es donde se crea esta figura, en el país sueco. Es la traducción a nuestro idioma, defensor del pueblo o defensora del pueblo. En nuestro caso nació mal, ¿verdad? Nació mal, por 2 razones fundamentales. La primera, porque el procurador para la defensa de los derechos humanos, el primero que se nombró, Carlos Mauricio Molina Fonseca, amigo mío, una buena persona, un buen abogado en su campo, que es derechos laborales, pero entiendo yo que de parte de la patronal, ¿verdad?, no de los trabajadores. Entonces él no tenía ni experiencia ni conocimiento, él tenía moralidad, él era abogado, mayor de 35 años,
seglar, etcétera, con una cantidad de requisitos establecidos formalmente en la Constitución y en la ley de la Procuraduría, que muchos lo cumplen, una buena cantidad de gente, de personas, profesionales del derecho, lo cumplen, pero el conocimiento, la experiencia y la moralidad, ¿verdad? Para ejercer el cargo, eso sí es esos son requisitos que no los, no se han acostumbrado a respetarlos posteriormente. En el caso de Carlos Mauricio, el cuestionamiento de parte nuestra en aquel entonces era su falta de conocimiento y experiencia, ¿verdad? Y así a él le tocó el nacimiento de la institución. Y cuando nace un niño es cuando, ¿verdad? Cuando nace una criatura, por decirlo de alguna manera, es cuando hay que tener, bueno, siempre hay que tener cuidado, ¿verdad? Pero es especial porque ahí se le enseña a hablar, ¿verdad? A caminar y a ser alguien en la vida. Y eso no se le enseña o se empieza a forrar. Y eso no ocurrió con la Procuraduría. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos nació de la mano de alguien, un abogado, insisto, ¿verdad? Una buena persona, pero que no era la calificada para arrancar con ese trabajo, ¿verdad? De una institución tan importante para el país. Porque y eso para que le quede claro a la gente que nos esté escuchando, aquella institución que está del lado de la población víctima de sus derechos humanos, violados por el Estado o por grupos de poder, ¿verdad? Entonces, que tengan una fuerza capaz de violentarlos. Entonces, Carlos Mauricio Molina Fonseca le tocó el tema de la amnistía, por ejemplo, que fue algo crucial en aquella época. O sea, que en lugar de superar la impunidad como estaba planteado en el acuerdo de Chapultepec, lo que se hizo con esa amnistía era fortalecer la impunidad. Y no hubo una voz fuerte, valiente, decidida, que se opusiera a eso. ¿Cómo nos tocó oponernos a nosotros? Y eso, acompañado de un poco la, ¿qué palabra ocupar, verdad? Bueno, la contemporización por parte de Naciones Unidas, o sea, el contemplar, el dejar pasar, el dejar hacer y dejar pasar estas violaciones a los acuerdos de Chapultepec en cosas tan importantes, bueno, en todo, pero en cosas en mucho, pero en cosas tan importantes como esta, era un desafío para quienes estábamos trabajando desde la sociedad en la defensa de los derechos humanos. Un desafío que no solo consistía en denunciar lo que estaba pasando, sino que tener antes la capacidad de ver los daños que podía ocasionar esto para la vida, para la salud democrática del país. Y los daños los estamos viendo ahora, ¿verdad? 46 años después, quiero ver, ¿sí? 2092 al 2036 años después, ¿verdad? Estamos viendo los daños, no, quiero ver, no, 36, 33 años después, estamos viendo estos daños. Y creo que desde mi perspectiva, aparentemente son daños irreparables. El nombramiento de esta señora, ¿verdad? Es ya el descanse en paz a una institución que queda como desafío para la sociedad. O sea, la gente dice, bueno, entonces ya esto se acabó y todo eso. No, al contrario. Hay dos cosas que hay que tener bien presentes, Francisco. Primero, hay que regresar a los orígenes de la defensa de los derechos humanos. Y si quiere podemos hablar de eso más adelante, pero eso me remite a figuras como Monseñor Romero y el Socorro Jurídico Cristiano en 1975, 1977. Y segundo, ¿verdad? O sea, rescatar el trabajo de la defensa de los derechos humanos desde la sociedad, ¿verdad? Desde organizaciones que acompañan a las víctimas y sobre todo desde las víctimas. Y en segundo lugar, luchar por rescatar esa institución, ya que se costó tanta sangre para que se creara, hay que rescatarla, ¿verdad? Hay que dar la lucha, ¿verdad? O sea, queremos rescatar la democracia, el Estado de Derecho incipiente, ¿verdad? O sea, que cuestionable que existía antes de lo que pasó a partir del 1 de junio
del 2019, ¿verdad? Bueno, empecemos por cosas concretas, tangibles, y que tienen que ver con lo que está ocurriéndole a la población, no solo a Samuel Ramírez y a la gente del movimiento de víctimas del régimen, que es importante mencionarles, y están haciendo una labor para mí encomiable, sino también de toda la gente que está siendo víctima de violaciones de otros derechos, al trabajo, a la salud, bueno, con su dedo ya usted ponía el dedo en la llaga, ¿verdad? Literal. A la educación, a la vivienda, no sé, al resguardo, digamos, en épocas como estas de temporales, o sea, a una cantidad de cosas que uno se da cuenta que ese es uno de los beneficios, ¿verdad?, negativos para la población, pero beneficios favorables para el oficialismo, ¿verdad?, el que la gente tenga una visión cerrada, negativa de lo que son los derechos humanos. Si ya no me matan, si ya no me desaparecen, si ya no me torturan, si ya no me capturan, como pasó en la época aquella, que era por razones políticas y que eran cientos y cientos y cientos de personas, ¿verdad? Si eso ya no está pasando, entonces en El Salvador los derechos humanos están bien, cosa que no es cierto, y eso lo debería de estar denunciando la persona que desde el Estado tiene esa misión y no lo está haciendo. Pero se complica más, y con eso termino, perdón, Francisco, sí, cuando esa persona no solo es tapadera, sino que además es vocera, ¿verdad?, de un régimen que, contrario a lo que debería de hacer, está violando derechos humanos. Benjamín, en la entrevista, digamos, que se le hace en la Asamblea Legislativa, en la Comisión Política, a pesar de quiénes son los que están ahí, pero de los 3 de oposición, habían 2, que la dejaron con preguntas simples, con preguntas fáciles, al descubierto. Primero, es inaceptable, o yo decía en otro programa, tristes declaraciones de la señora procuradora en ese momento, que era como candidata también, al decir de que ella no había recibido demandas, digamos, de parte de la población sobre violaciones a derechos humanos, hablando muy específico del régimen de excepción, sin contar el nepotismo, las prebendas, los beneficios que ha sufrido su familia, decir de que ella no anda de turismo, ¿cómo es? ¿Cómo le llaman? Eso es. Mire, yo le dije turismo oficialista, no, una vez que sacó una foto en Facebook, no sé si yo le tiré una carta abierta el día después que la habían pero era redactada un día antes, sí, pensando en que no se sabía que la habían nombrado, pero lo que le quiero decir es que yo le decía, ahí puse en la foto, abajo de la foto, en una red social, he tenido que meterme a eso, ni modo, que decía, di no al turismo del oficialismo. Entonces, eso fue en público. En privado, ella me respondió, consiguió mi número de teléfono y me dijo, no sé qué, mira, hijo de tal. No, muy respetuosa, muy decente, me dijo que había perdido la objetividad, ¿verdad? O que lamentaba. Ah, ¿usted la perdió? Sí, porque bueno, esa foto se la habían tomado antes de ser procuradora, o sea, no andaba haciendo turismo oficialista. Entonces, me quedé corto porque los espacios en todo esto son pequeños, pero le hubiera dicho, bueno, que entonces cuando salga ya haciendo turismo oficialista, mándeme la foto ya desde el oficialismo. Actualízala. Pero eso fue menos de 3 meses antes de que la nombraran por segunda vez, ¿verdad?, en el cargo. Entonces, hace unos 3 años. ¿Cómo? Hace unos 3 años. Sí, o sea, 3 años y unos meses, unos 2 meses y algo, de que la renombraran por segunda vez, sí, después de no haber sido nombrada por haber sido condenada, no acusada, sino que condenada
por nepotismo. Pero ella lo pagó, dice, como quien dice, ya estuvo, ¿y cuál pues, es? No, ¿y cuál es el problema? Pues, exacto. Entonces, o sea, yo maté a 20 gente, ¿verdad? Pero ya Entonces, pagué. me condenan, ya pagué la condena, ¿verdad? Y no, pero por lo menos algún cuidado hay que tener con alguien, ¿verdad? Que tiene esa trayectoria. En este caso, bueno, quizás el ejemplo que ocupe no era el mejor, pero en este caso, es por la moralidad y competencia notoria, ¿verdad? La moralidad, o sea, eso no se resuelve pagando, se resuelve reconociendo primero, pidiendo perdón y no aspirando a ocupar un cargo para el cual ya había demostrado que no tenía los méritos. Pero bueno, el caso es que yo le respondí en esa carta abierta, ¿verdad? Diciéndole que una cosa era problema de temporalidad y yo reconocí el error, ¿verdad? O sea, había sido 2 meses antes que la volvieran a nombrar, pero que me imagino, eso no se lo dije, pero que imagino que el cabildeo ya lo habían hecho, ¿verdad? O sea, ya estaba segura de que iba a ser, iba a ocupar el cargo, que por cierto, después de que la nombraron, creo que fue un sábado, un viernes, no me recuerdo, pero no, creo que fue el jueves, pero la nombraron en la asamblea. Y creo que el fin de semana, sí, fue el fin de semana, en una reunión de gabinete de seguridad de Bukele en casa presidencial, ya siendo presidente inconstitucional, estuvo ella, ¿verdad? Presente. Eran puros hombres, ¿verdad? El gabinete de seguridad y solo ella ahí. Y le pegó una regañada porque a mí que no me vengan con que era comentarios sobre o buenos deseos para los 3 años que venían, que le tocaba ocupar el cargo. No, le estaba diciendo, mire, usted sale en esta foto con José Miguel Vivanco, aquel que era de Human Rights Watch, ¿verdad? Y aquí está en esta foto. No, antes le había preguntado si lo conocía y creo que ella dijo que no estoy seguro. Me parece que dijo que no. Y entonces Bukele le enseñó la foto y le dijo, mire, pero aquí está usted con él en la foto. No sé qué. O sea, ese tipo de cosas a uno le confirman, ¿verdad?, que esa moralidad que había sido cuestionada con esa sentencia condenatoria por nepotismo en su primer mandato y por otras razones también, en su segundo mandato empezaba con pie, no iba a decir pie izquierdo, pero no, empezaba mal, ¿verdad? Y bueno, y por eso y por todo lo que ha ocurrido durante su segundo mandato, que es todavía peor que el primero, es que él hizo méritos para ser la defensora del puesto, ¿verdad? Ya no es defensora del pueblo. Yo no sé cómo se dirá en sueco, ¿verdad? Pero en realidad ella no es la defensora del pueblo, es la defensora del puesto. Defensor del pueblo, ¿verdad? Defensores del pueblo y defensoras del pueblo han habido muchas muy meritorias en este país, pero que Benjamín, necesitaban el título oficial, pero el defensor del pueblo mayor de este país se llama Monseñor Óscar Alurfo Romero. Totalmente de acuerdo. ¿Cómo podríamos evaluar, no el primero, fue malo, pero su segundo periodo? Una nota, una evaluación, lo destacado, o hágalo más fácil, lo más bueno o lo más malo, usted dice. Si le puedo decir nota, dando los argumentos por qué le pongo esa calificación, se la digo. ¿Sí? Porque igual podría decir, bueno, 2, 3. ¿Tan mal? ¿Verdad? Sí. O sea, no estaba apta para continuar. Hasta podría ser menos. No estaba apta para continuar desde el primer periodo que estuvo, ¿sí? ¿Verdad? Pero, y acuérdese que hay fotos donde aparece con gente de Arena, que la juramenta Lorena Peña del FMLN, ¿verdad? Y después sale en grandes con nuevas ideas. Entonces, esa vocación de veleta no es, iba a decir requisito para ser procurador o procuradora de derechos humanos en El Salvador o en cualquier país del mundo. Sí. No, ese es un argumento en contra para ocupar ese cargo, ¿verdad? Porque lo principal del procurador para la defensa de los derechos humanos, ¿verdad?, es velar la primera función constitucional por el respeto y la garantía de los derechos humanos.
Y eso se hace enfrentando al poder, porque viola derechos humanos el que tiene poder, no el que no tiene poder. El que no tiene poder comete delitos, que es diferente, ¿sí? Pero el que tiene poder viola derechos humanos. Y enfrentarse al poder o plegarse al poder dice mucho de quién va a ocupar este cargo, o perdón, tiene los méritos para ocupar este cargo. Entonces ella ya había demostrado no solo no tener el valor para enfrentar al poder, porque había subido al podio del cargo de procuradora de derechos humanos de la mano del poder, ¿verdad? De la mano de los políticos que la habían nombrado. Y cambiar de mano no le costó mucho, ¿verdad? Entonces ahora ya lo vemos muy bien agarrada de la mano. Entonces ella dijo que yo había perdido la objetividad. No, le dije, mi problema fue de temporalidad, me equivoqué por 2 meses, pero la objetividad no la perdí, ¿verdad? O sea, al contrario, la subjetividad, que es la otra cara de la objetividad, ¿verdad? Es decir lo que uno piensa, lo que uno siente o lo que a uno le conviene, ¿verdad? No los hechos, porque los hechos hablan por sí mismos, ¿verdad? Ese fue el título que le puso a un informe que presentó en 1998, creo que fue, Leo Valladares Lanza, primer comisionado presidencial de Derechos Humanos en Honduras, informando sobre las desapariciones forzadas en Honduras. De ese talante, ¿verdad? De esa estatura deben ser los procuradores de derechos humanos, como lo fue Leo Valladares, ¿verdad? En su momento, como lo fue Victoria Marina Velázquez de Avilés en su momento, que lastimosamente optó por pelear la candidatura a la presidencia de la República del FMLN, pero después de ella yo creo que dijeron, no, viendo lo que ha hecho esta señora como procuradora, mejor no nos arriesguemos. Y nombraron, no sé si se acordará usted, al licenciado Eduardo Peñate Polanco, tercer procurador de El Salvador. Muy recordado. Ah, no, lo hicimos renunciar en 1 año y medio, no duró los 3 años, tuvo que renunciar. Sí. O sea, yo conozco la Procuraduría desde antes de que naciera, por decírselo de alguna manera, y ahora, 33 años después de existir, con la edad de Cristo, creo que ya la crucificaron a la institución totalmente. Ya le había empezado a meter clavos, ¿verdad? Pero con anteriores nombramientos, pero ahora sí ya quedó crucificada esa institución. Benjamín, ¿para qué sirve hoy en día la Procuraduría de los Derechos Humanos? ¿Para qué me sirve a mí como ciudadano? Bueno, hay que diferenciar. Como ciudadano, sirve para intentar denunciar cuando hay violaciones de derechos humanos, ¿verdad? A fin de lograr algo. O sea, eso la gente que no conoce todo este trayecto que le he mencionado desde 1992 o de antes, quizás desde 1975, por la defensa de los derechos humanos en El Salvador, puede ir de buena fe a presentar su denuncia a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Sí. Sirve para eso todavía. Mire, es que, Francisco, hay que tener claro una cosa. En los tiempos más jodidos de la dictadura de Pinochet, había un abogado, bueno, hubo varios abogados, pero había uno, muy amigo mío, ya falleció, Roberto Berretón, chileno, ¿verdad? Que trabajaba en la Vicaría de la Solidaridad, durante la dictadura de Pinochet. La Vicaría se crea después del golpe de Estado de 1973 en Chile, y él ahí estaba todos los días recibiendo habeas corpus, denuncias de exhibición personal. O sea, gente que había sido capturada y que las familias, los amistades pedían que lo exhibieran públicamente, o sea, para ver que estaba vivo, para ver dónde estaba. Y entonces a Roberto le preguntaban, bueno, ¿y por qué tanto estás recibiendo tantos habeas corpus si no sirve de nada, si el órgano judicial está atrapado sin salida por Pinochet, si no funcionan las instituciones? Algún día van a servir, era la respuesta de Roberto, ¿verdad? Ahí las vamos a ir guardando. Entonces yo sí creo que sirve para eso, para ir a presentar la denuncia, que le den su copia y usted la tenga ahí guardada, respaldando, ¿verdad? Que esas denuncias que
son la cara visible de las violaciones de derechos humanos cometidas en contra de la población en nuestro país actualmente, estén presentadas. Otra cosa es que no las tramiten, ¿verdad? Ese es otro problema. Pero ahí queda la constancia de que se ha denunciado para que no digan, 10.000 violaciones de derechos humanos en tanto tiempo. No, pero ¿y dónde está el respaldo? Aquí está la denuncia, ¿sí? ¿Verdad? Aquí están los hechos relatados. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, yo creo que sirve para tener una razón concreta de algo por qué luchar, ¿sí? Hay que luchar por rescatar esa institución que tanto nos costó, como hay que luchar también por rescatar la la Policía Nacional Civil, como le decía, las hijas predilectas de los acuerdos de paz. Y hay que luchar también porque desaparezca la Fuerza Armada, porque no tiene razón de ser, ¿verdad? Entonces, y ahí ya me van a empezar a criticar y al rato hasta denunciar por alguna cosa que me inventen por ahí. Pero yo creo que es claro, o sea, uno ve, y aparte de las escaramuzas ahí en la parte del Golfo de Fonseca, o sea, ¿por qué no reforzar el tema de la protección civil, verdad? Y la institución, el resto de la institucionalidad, y no estar confiando en que la Fuerza Armada va a ser la que va a llegar a rescatar a las personas que han sido víctimas de fenómenos no naturales, sino que fenómenos de la mano de la humana que ha destruido, que está destruyendo el Espino pero eso lo podemos hablar en otra ocasión. Mire, Benjamín, se vuelve la Procuraduría de Derechos Humanos, hija de los acuerdos de paz, un hija instrumento... hija predilecta, Okay, sí, bueno, así le dice. aún mejor. Un instrumento más del gobierno. Sí, en este momento sí. O sea, no la institución... Bueno, sí. No, o sea... Está siendo utilizada. Correcto. Está siendo... y por eso explica el por qué nombrar a alguien como esta persona. Que no nombraron a Apolonio Tobar, que fue el que sustituyó a la señora esta. Apolonio Tobar, como un partido de fútbol, jugó 2 tiempos, uno bueno y uno malo. No, un solo tiempo. ¿Cree usted? Y lo sacaron. Y sí, no, solo un periodo estuvo. No, yo digo, un periodo estuvo a favor del pueblo y otro no. ¿O cómo? No, mire, usted que conoce de fútbol, usted hace el balance final. No va a andar diciendo, perdimos, pero el primer tiempo lo jugamos bien. No, por favor, o el segundo tiempo lo jugamos bien, pero el primero lo jugamos mal y por eso perdimos. Perdimos porque perdimos, ¿verdad? Y El Salvador ha perdido una institución en este momento que hay que rescatar. Apolonio Tobar, no, ahí se lo cuento en privado porque no es políticamente correcto. Lo que me dijo un político salvadoreño hace años, refiriéndose precisamente a Eduardo Peñate Polanco, tercer procurador de derechos humanos, cuando estábamos en el debate de que renunciara, ¿verdad? Sí. Pero ahí se lo cuento. Pero Apolonio Tobar, yo se lo reconocí a él una vez que estuvimos en una audiencia de seguimiento, una segunda o tercera audiencia de seguimiento del cumplimiento de la sentencia de inconstitucionalidad de la ley de amnistía, cosa que ya nadie se acuerda, ¿verdad? Cuando en ese tiempo, cuando salió la sentencia, creo que acaban de nombrar, iba a tomar posición Apolonio Tobar, y ahí estuvo presente en la audiencia, ¿verdad? Y se echó un discurso que yo llegué y le dije, mire, lo felicito, ¿verdad, señor procurador? Se está ganando, no le dije se lo ganó, ¿verdad? Se está ganando el nombramiento, ¿verdad? En la práctica, que es como debe ser, ¿verdad? Tanto por trayectoria como por vigencia mientras ocupe el puesto. Pero después, no sé de qué manera decirle, ¿verdad? Le llegaron al precio, lo tentaron con otros cargos, que ahora está en un muy buen cargo, por cierto. Pero se volvió adulador también, ¿verdad? De Bukele, habiendo llegado Bukele, quiero ver, sí, coincidiendo la llegada de Bukele
de manera constitucional a la presidencia de la República con el nombramiento posterior, meses después, de Apolonio Tovar. Por eso le digo, empezó hablando fuerte, ¿verdad? Y terminó cacareando. Y ahí lo tenemos, en un puesto de una magistratura Sí. de cámara. Nada mal. Premiado. ¿Cómo? Nada mal es esos puestos. No, Si hablamos en lo nada económico, mal. ¿verdad? Y Sí, el sí, poder sí, que no, se no. tiene. Sí. Y está a punto de graduarse de criminólogo también. Y pasarla suave también, ¿verdad? Porque ¿quién se ¿Qué acuerda de pasa? Apolonio Sí, Tovar? pasa ¿Verdad? bajo Y el radar. ahí está, ni huele ni hiede, como dice la gente, ¿verdad? Entonces, la nombraron a ella, sustituyendo a Polonio, y, o sea, ahí hay una contradicción, Francisco. O sea, nadie sabe por qué, Sí. o sea, oficialmente, por qué ya no nombraron a Polonio Tovar y por qué volvieron a nombrar a alguien que no la habían nombrado cuando nombraron a Polonio Tovar, ¿verdad? ¿Cuál fue el Entonces, pecado de Apolonio al final? el pecado de Apolonio yo creo que debe haber sido hablar fuerte en sus primeros meses, ¿verdad? No sé, quizás algún año, ¿verdad? Que habló fuerte, como le digo, Sí. ya le ponía ejemplo lo de la ley de amnistía, sacó un informe también por las demandas de verdad, justicia y Es reparación. más, el último informe es de él, El último informe en derechos humanos de la Procuraduría. no sé si habrán sacado otro, yo le perdí la pista, ya esos informes no, para mí no tenían mayor sentido ya. Pero bueno, son informes burócratas Sí. donde llega la señora la Asamblea Legislativa, a decir que miles y miles de denuncias han recibido. El problema es cuántas han sido efectivas, cuántas condenas ha habido, cuántas resoluciones de censura, que es la mayor arma que tiene el procurador o la procuradora de derechos humanos. Sí. O sea, no pueden, no son vinculantes, o sea, no tienen efectos judiciales sus resoluciones, pero sí puede emitir una resolución de censura a un funcionario que esté violando derechos humanos. Y eso brilla por su ausencia. Creo que, si mal no recuerdo, fue la única resolución de censura que ha habido, una o un poco más, fueron en la administración de Victoria Marina Velázquez de Avilés. Si me equivoco, que me perdonen, pero de ahí no ha habido nada. Entonces, yo sí creo que es evidente que Apolonio Tovar no era muy confiable, ¿sí? O sea, si usted lo manda para una cámara, ¿verdad? En el órgano judicial, está acompañado de uno o dos magistrados más, o magistradas, ¿verdad? Entonces las decisiones son colegiadas, Sí. no son unipersonales, como en el caso del procurador o la procuradora para la defensa de los derechos humanos, que ahí usted puede decir, bueno, el que tomó la decisión fue fulano, ¿verdad? No se la reparten las culpas. Entonces, Apolonio no era muy confiable, pero también hizo sus méritos después de haber criticado a Bukele, retomó, ¿verdad? O le cayó el 20, para decirlo más coloquial. Sí, más coloquialmente, y le cayó el 20 y dijo, bueno, aquí me estoy jugando mi futuro, ¿verdad? Y se aseguró un buen futuro, un buen presente y quién sabe qué futuro tendrá. Pero entonces, pero este ejemplo de Apolonio y la señora esta, ¿verdad? Son como y el de Peñate Polanco son los tres casos más patéticos, ¿verdad? De los nombramientos de procurador o procuradora para la defensa de los derechos humanos, ¿verdad? Que quedan, bueno, no, iba a decir muy distantes, no, para nada, ¿verdad? Cerquita, ni siquiera 1 milímetro de Monseñor Romero y su legado en la defensa de los derechos humanos. Pero bueno, por eso le digo, quedan dos tareas. Retomar la defensa de los derechos humanos desde la sociedad, ¿verdad? ¿Y cómo se hace eso? Como está haciendo Samuel Ramírez, como está haciendo Movir, ¿verdad? O sea, para mí es el mejor ejemplo de la defensa de los derechos humanos en este momento en El Salvador. Con valentía, con un esfuerzo valioso, ¿verdad? Un esfuerzo valiente, valioso, ¿verdad? Y con sustento, demostrando, ¿verdad? Con validez, para decirlo, ¿verdad? Valor,
y validez, o sea, las denuncias son válidas, nadie se las está refutando. Yo no he escuchado salir diciendo, este caso que denuncia Movir no es cierto, este caso que... O sea, solo tratan de descalificarlos, pero no. Entonces creo yo que el caso de Movir es un buen ejemplo de cómo defender los derechos humanos, retomando el legado de lo que se hizo desde 1975 en adelante, cuando se crea el primer organismo de derechos humanos, el Socorro Jurídico Cristiano en El Salvador, y uno de los primeros, si no el primero en América Latina. Pero antes ya se defendían los derechos humanos, porque mire, usted con su programa defiende derechos humanos, Francisco, ¿verdad? No se haga el tonto, no se haga el mal. Usted está defendiendo derechos humanos, abriendo una plataforma para denunciar lo que se está denunciando. El periodista, la misma víctima, ¿verdad?, que denuncia y defiende sus derechos humanos, es una defensora de derechos humanos. Entonces, creo yo que los orígenes de la defensa de los derechos humanos vienen desde la sociedad, Sí. no desde el Estado, ¿sí? Entonces, cuando el Estado asume la defensa de los derechos humanos, siendo el principal objetivo de la denuncia, el principal objetivo potencial de la denuncia de violaciones de derechos humanos, entonces ya las cosas pueden tender a desnaturalizarse como está ocurriendo en El Salvador. Bueno, Benjamín, Cuellar nos acompaña de víctimas demandantes de vidas. Benjamín, quiero darle un giro a la conversación, y no muy bueno. O sea, pasamos del fuego a las brasas o a las cenizas, como dicen los más grandes. O como los vecinos de Guatemala, Guatepeor. Exactamente. ¿Qué opinión tiene del Premio Nobel de la Paz? Hoy nombrado, que se lo dieron a María Corina Machado. Sus predecesores tampoco son la octava maravilla del mundo, ¿verdad? Pero ¿tiene validez aún el Premio Nobel de la Paz? Mire, yo creo que en el caso de la figura de María Corina Machado, ¿verdad?, son opiniones encontradas las que me surgen, ¿verdad? He tenido discusiones con algunos amigos de larga data al respecto, ¿verdad? Unos antichavistas a morir, ¿verdad? Yo creo que lo que ha ocurrido en Venezuela, ¿verdad?, es lo que se está denunciando aquí en El Salvador también. O sea, y yo no tengo dos caras para decir, bueno, lo que pasa en Venezuela, lo que pasa en El Salvador es malo y lo que pasa en Venezuela no, ¿verdad? No iba a decir bueno, pero mejor no. O sea, pero también hay que revisar la trayectoria de la señora. Hay gente que la pone en un pedestal, ¿verdad? Pero yo no me voy a ir a complicarme tanto la vida, ¿verdad? Su trayectoria, yo he visto cartas firmadas de ella, a menos que sean falsas, ¿verdad?, pidiéndole ayuda a Netanyahu, ¿verdad?, para atacar Venezuela, para liberar Venezuela, pues tiene sometido a Palestina, ¿verdad? Anunciaron la paz un día antes de la entrega, el anuncio del premio Nobel, ¿verdad? El Trump todavía con esperanzas de que lo nombraran a él, ¿verdad? Y ahorita, ayer estaban bombardeando Gaza los israelitas, ¿verdad? Entonces, hay una carta firmada por parte de ella, que a menos que me demuestren que es falsa, pero yo por todo lo que he visto, creo que es una carta verdadera, pidiéndole ayuda a ella y a Macri, el expresidente de Argentina, para liberar Venezuela, ¿verdad? Y liberar Venezuela en términos de la fuerza. Sí. Entonces, yo sí creo que ese premios y mucho del establishment, ¿verdad?, en política, diplomacia, y ahí entran los derechos humanos también, ¿verdad?, es de primer mundo, ¿verdad? O sea, no llega a lo que está ocurriendo en el tercer mundo, en América Latina, en otros pueblos del mundo que están sufriendo realmente situaciones muy difíciles. Yo coincido, yo siempre he denunciado a Maduro, y a Maduro lo coloco como
siendo heredero del chavismo, como los herederos del castrismo, ¿verdad? Y los herederos del orteguismo, que todavía está vivo, no sé cómo, ¿verdad? Él y la mujer, pero que los hijos se vislumbran como los herederos del poder en Nicaragua, y cosa que está ocurriendo aquí en El Salvador. Entonces yo no consigo, se lo voy a decir, que la señora María Corina Machado haya recibido las felicitaciones oportunistas de Bukele, después de que le otorgan el premio Nobel, que las haya recibido alabando el papel democrático de Bukele. Sí. O sea, eso para mí es intolerable. O sea, no, hay mi amigo que me decía que pues sí, que no me fije en pequeñeces, ¿verdad? Que Bukele, que es una cosita ínfima, ¿verdad? En la política mundial, pues yo no creo que sea la gran cosa, ¿verdad? Pero que está sirviendo de mal ejemplo, sí está sirviendo de mal ejemplo, ¿verdad? Y que la señora esta venga y no distinga que su lucha, ¿verdad? Por regresar la democracia a Venezuela, ¿verdad? No tiene nada que ver con lo que está ocurriendo en El Salvador, donde mucha gente está luchando por que la democracia, con todos sus errores, con todos sus defectos. Usted sabe, Francisco, yo he sido de los más críticos de los gobiernos de Arena y del FMLN después de la guerra, ¿verdad? Y ahí están todos mis escritos, documentos en la UCA registrados, pero lo que está ocurriendo ahorita es el camino, la ruta hacia el chavismo, la ruta del chavismo, perdón, del castrismo, del orteguismo en América Latina. Y no tiene esta señora por qué salir feliz, agradeciéndole y agregándole. Vaya, qué bueno que sea educada y que le agradezca, ¿verdad? Porque el otro, creo yo, que oportunistamente mandó su felicitación de las primeras que se mandaron, pero que ella tenga que agregarle que es un demócrata y que está respetando la legalidad. Bueno, todo lo que le dijo, no me acuerdo en detalle, pero en 3 líneas le contestó algo que, desde mi perspectiva, es un irrespeto a la lucha de gente que está detenida en El Salvador, que ha muerto en la cárcel, ¿verdad? Independientemente que no era santo de mi devoción, como Alejandro Mason, que dice la señora, ¿cómo se llama? La caballero de Guevara, ¿verdad? Raquel. Ajá, esta señora dice que no recibió ninguna denuncia. Bueno, si era noticia criminis, se llama eso, de que Alejandro No Mason necesitan. no necesita que vayan a poner la denuncia, ¿verdad? Entonces, incluso ella de oficio debería buscar. Aquí está la segunda función de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, según el artículo 194, es investigar de oficio, primero de oficio, o por denuncia que hubiera recibido casos de violaciones a los derechos humanos. Entonces, no sé si con eso le respondo el tema del Nobel. Mire, algo que no teníamos en agenda, pero leo al criminólogo Ricardo Sosa, que hace una felicitación. No. Voy a hablar de una felicitación. Pero antes publicó un artículo en el Diario del Mundo. Toda la semana. Buen amigo, le digo. Lo conozco de hace muchos años por el fútbol. Y sí, por su papá, su papá, por supuesto. Sí, Gambetta Sosa. Claro, el grande. Hace 5 años nace Diario El Salvador. Mis muestras de felicitaciones, bendiciones y agradecimientos por ser parte de los columnistas de esta edición número 1. ¿Qué opinión tiene usted de Diario El Salvador? ¿Alguna vez lo ha leído? Mire, primero con Ricardo, que también es mi amigo, ¿verdad? Pero Ricardo, días antes, 2 días antes de la elección del nombramiento, pues yo no le llamo elección, ¿verdad? Porque ahí no eligen, ahí nombran, ¿verdad? Y obedeciendo órdenes. Entonces, en la Asamblea Legislativa de la señora Caballero de Guevara, Ricardo publicó un artículo sacando ahí la cantidad de denuncias que había recibido y no sé qué, y que es presidente de la Federación Iberoamericana de Ombudsman, fue. Sí, pero esos cargos, usted sabe que esos cargos son rotativos. Sí. Sí, son rotativos, o sea, exacto. Después lo ocupa el de... En algún momento le toca.
Sí, en algún momento le toca. Así le tocaron a otros procuradores. Entonces, creo que Peñate Polanco fue presidente del Consejo Centroamericano de Procuradores de Derechos Humanos. Sí. Entonces, Ricardo sacó un artículo en el diario El Mundo un par de días antes de la elección del nombramiento de esta señora, y alabándola. Entonces, cada quien es libre de opinar, ¿verdad? Pero también cada quien es libre de cuestionar las opiniones que se vierten públicamente, ¿verdad? Sí, entonces yo no estoy de acuerdo con lo que Ricardo ha planteado, tanto por parte del Diario del Salvador como por parte de la señora Raquel Caballero de Guevara. ¿Y quién será más relevante? ¿El Círculo de Pensadores? No sé si me equivoqué de nombre, o el Diario El Salvador. Círculo de Intelectuales. Ah, de Intelectuales, algo así. Ahí están todos sus cheros. Son la misma. Miasma. Ya usted lo dijo. Benjamín, voy a leer algunos comentarios y como siempre... Aplaudidores del régimen, ¿verdad? Voy a leer algunos comentarios y al final vamos a tocar ese tema. Si lo tocáramos ese tema, como tocamos esos temas, con tanta pasión y exigiendo, hiciéramos esa parte por la democracia de este país, nos cantaría otra, ¿cómo se dice? Otro gallo nos cantaría, así es y quizás hasta se beneficiaría el tema que va a tocar. Sí, perfecto. Bueno, voy a algunos comentarios, Benjamín, que tenemos para compartir con la audiencia. No olviden nuestro número de WhatsApp, guárdelo, 7090-8415. Quiero comenzar, saludo Francisco y a Benjamín, sintonizando la RR desde el Cerro El Tigre en Oriente. Gracias, Víctor. Y nos manda, yo no sé si lo vamos a alcanzar a ver. Ahí está la foto, está trabajando la tierra y escuchando ahí. ¿Quién dice que ahí lo pega? Ah, aquí está, ¿ves? Para los que están en TikTok también. O sea, está aprovechando muy, muy bien el tiempo. Claro, está en el descanso. No está trabajando, está descansando. No, pues siempre en medio del trabajo. No, pues sí, es válido. Así que, don Víctor, nuestros abrazos solidarios y agradecimientos sobre todo. Saludar a Regina Lourdes Cubillas, Alberto Reyes, al gran David Álvarez. Buenos días, paisanos. Saludos. Exigimos libertad para nuestros hermanos defensores de los derechos humanos del pueblo salvadoreño capturados arbitrariamente bajo el régimen asqueroso de excepción del gobierno inconstitucional. La mal llamada Procuradora de Derechos Humanos al servicio de la nueva familia terrateniente en el poder. Eneida Abarca, madre de Carlos Ernesto Santos Abarca. Saludos a todos. Y al panelista, la Procuradora del Silencio, callada, omisa, ciega y sorda. ¿Cómo dice la Shakira? Ciega, sorda y muda. La Procuradora es una figura decorativa, solo es una estructura a la institución. El 1 de octubre cumplimos 45 meses, imagínense, 45 meses sin respuesta del paradero de Carlos Abarca. 2 escritos presentados sin respuestas a la fecha. ¿Pero qué dijo ella? Que no ha recibido nada. Ricardo Mejía, buenos días, Francisco, y a Benjamín. Honor a quien honor merece. Celebramos junto a Movir el reconocimiento recibido por su noble labor en defensa del pueblo salvadoreño. Sí. La nueva institucionalidad de los desaparecidos, de la que habla este Gabinete de Seguridad Pública, no funcionan los mecanismos. El protocolo de acción urgente, la unidad de investigación de desaparecidos, las autoridades continúan negligentes, indolentes, indiferentes, pasivos, ineptos ante mi dolor como madre, dice Eneita. Sí. Dijo todo. O sea, sí. No nos dejó nada ya. ¿Quién responde por los cientos de asesinados en los centros penales bajo custodia del gobierno? Esa es una gran pregunta que tenemos que hacernos, ¿no? ¿Quién responde realmente por todo ello?
Edgardo Escobar, buenos días la RR y su invitado. Desde acá hace mucho tiempo los derechos humanos están en el olvido. La gente piensa que tener derechos es solo para unos pocos. Mire qué bien le salió eso. Tener derecho piensan que solo es para unos pocos. Estamos bien. Vamos a comentarios más. Carlos Demócrata, ¿cómo está Carlos? Bienvenido. Recuerdo que David Morales puso contra la pared a la sala donde estaba Rodolfo González. ¿Cuál fue ese evento? No me acuerdo. No me Ahí recuerdo. no recuerda. Ojo, no aprendamos mal de las cosas. No, ojo, no aprendamos mal las cosas. La señora Caballero de Guevara se elige y autopropone por los Bukele. Ella al final es un instrumento. Mario González, excelente entrevista. Pregunta, ¿alguien de la sociedad civil puede irrespetar derechos humanos o es algo que solo los comete el Estado? Solo el Estado los comete. O sea, sí son personas, pero es el Estado el que debe responder. Buenas tardes o buenas noches. Es que debe haber venido muy tarde. Vamos a poner X. O como le hace mi hija. Así le vamos a poner. No, bienvenido, Sedhu. Qué gustazo. Dice la señora de blanco. Y no has visto nada. Todas las cirugías con material están suspendidas por falta de insumos en el seguro. Ay, patético, dice. ¿Se puede presentar una demanda de inconstitucionalidad al nombramiento de esta señora? Sí, se presentarse puede, que la reciban es otra cosa, y que pase, ese es otro. Pero sí. Aquí en el artículo 194 están establecidos los requisitos y por lo menos los 5 primeros no los cumplen. Voy a pasar la página para ver si los otros, pero bueno, los 5 primeros no los cumplen en cuanto al cumplimiento de sus funciones. El mismo oficialismo ha construido una narrativa extrema negativa de los derechos humanos. Entre los comentarios que tenemos, Benjamín. ¿Alguna respuesta sobre algo? A esto último, por ahí hay un intelectual, entre comillas, ¿verdad? Que habla de que esta señora Caballero de Guevara era la más idónea porque estaba alineada con la nueva visión de los derechos humanos del gobierno. ¿Sí? Tienen visión. Entonces eso ya, mire, a mí, o sea, si no fuera tan jodido para el país lo que está ocurriendo, ¿verdad? Y para nuestra gente, porque no es solo el país en el abstracto, sino que el pueblo, ¿verdad? Que se queda desprotegido, no sé, la narrativa, como le dicen ahora, ¿verdad? El discurso del oficialismo, ¿verdad? Es que se resumiría para mí en materia de derechos humanos en que yo debo aplaudir la situación de los derechos humanos en El Salvador mientras a mí no me pase nada, ¿sí? Mientras a mí no me pase nada. Sí. Entonces, y ese no me pase nada quiere decir que no me jodan las malas, ¿sí? Que no me extorsionen, que no me desaparezcan, que no me matan, etcétera, etcétera. Esa es la visión de los derechos humanos que se tiene ahora, ¿verdad? Según el intelectual, entre comillas. Y ahí está alineada esta señora también. Entonces, el respeto de los derechos humanos tiene que ver fundamentalmente con la dignidad de las personas, ¿verdad? Y si a usted le quitan el trabajo de manera arbitraria, ¿verdad? Si usted no la atienden en el sistema de salud, ¿verdad? Si hay corrupción, ¿verdad? Y ese dinero que se va en la corrupción no se invierte en el beneficio de la población. Todo eso tiene que ver con derechos humanos, ¿verdad? Entonces, esa visión restringida a la cual está alineada la señora Caballero de Guevara, ¿verdad? Es la que aplauden ahora los intelectuales de este país. No, si este país está haciendo, no hay que negar de que aquí se están innovando cosas. Ahora le llaman intelectual, ¿verdad? A alguien que lo que hace es agachar la cabeza, no lo ocupa para pensar.
Creo usted. Pero son docentes. No, y mire, docentes pueden ser lo que quieran, pero el problema es que sean decentes. No, es que eso es otra cosa. Pues sí. Entonces, una letrita cambia todo. Sí. Una vocal. Usted me hace pensar mal de la gente. Usted tiene la culpa. No le gusta. Usted que no le gusta. Saludos, Francisco, buen programa, dice Elías Torres, y gracias a todos los que nos escriben al 70 90 84 15, nuestro número de WhatsApp que tenemos en la cabina de radio, la RR, Radio Resistencia, Revolución y Rebelde. ¿Vio los últimos partidos de la selección, Benjamín? No, me aburren. Ya le he dicho. No, pero tampoco. O sea, dígame que estoy prejuiciado, ¿verdad? Que ya estoy condicionado, pero además, Francisco, usted sabe de fútbol. Pues sí, pero ¿había algo mejor que ver ese día? No, ¿cómo no? No hay cadena nacional, entonces no nos toca como con la condena nacional. No, si hay algo mejor que ver ese día, o agarrar un libro, leer un libro y todo eso. Pero usted, Francisco, que conoce el fútbol de El Salvador pero es terapia ver a la selecta. Fue bueno, no, pues sería terapia si fuera buen partido, pero jugaron bien. Va. ¿Sí? Hubo chispazos. Va. Chispazos, pero todo ese. Entonces, y oír después al Bolillo, ¿verdad? El hijo del. Mire, ¿y por qué ya no salió ni el presidente del INDES, que es el próximo presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol, el hermano del presidente, que modificaron los estatutos de la Federación Salvadoreña de Fútbol para que él pudiese optar al cargo, porque no podía, ni el panameño presidente de la Comisión Normalizadora? Si ganan, creo que hubieran estado a la par. Pero dejan, y no estoy salvando al Bolillo, pero dejaron solo al Bolillo ahí. Resuelva, maestro, le dijeron. Sí, ¿por qué ya no salieron? Mire, yo creo que ahorita el objetivo, ¿verdad? La consigna es imponerle la presidencia, ¿verdad? Y que el clan, ¿verdad?, del Buquelato controle la Federación de Fútbol. Y le van a apostar todo. Ya el discurso ya lo cambiaron. Cuando vino el Bolillo decían que era... Sí, hablaban de un proceso largo, pero sí, a la gente le dieron paja de que iban a clasificar. Sí o no, que cambió el discurso. Hoy resulta que no es fracaso perder 3 partidos en El Salvador. No, al contrario. Perder 3 partidos en El Salvador metiendo solo un gol, ¿sí? De 3 partidos. O sea, ¿qué? 180 minutos o más. Con 270. 270, perdón. Sí, pues, sí, 180 son 2 partidos. 270 minutos, meter un solo gol, ¿verdad? No, perdón. ¿A quién se lo metieron? Aquí solo uno metieron. A Surinam. A Surinam, sí. A Surinam, sí. Y otro en Guatemala, que yo no sé. Pero fue un accidente ese. Chiripa, vaya, no chiripa, iba a decir yo, pero esperaba que usted dijera algo primero. No, pues fue chiripa, pues sí, fue chiripa. Y que el arquero Chapín no ha estado muy bueno en los corners. Eso hay que decirlo, y lo conozco, lo puedo decir de primera mano. Pero bueno, miren, en realidad el fútbol es reflejo de lo que está pasando en el país. ¿Sí? ¿Y por qué? No debería. Porque primero es malo. O sea, el fútbol está mal, el país está mal, ¿o no? Sí, el país estaba mal conducido, ¿verdad? Y el fútbol estaba mal conducido, ¿verdad? Sí. Y ahora el país está en vías de complicarse más, de volverse más complejo, ¿verdad? Y más problemático. Y el fútbol también, ¿sí? ¿O qué cree que, mire, vaya, bueno, usted sabe más que yo, ¿verdad? Usted conoce las canchas, o sea, unas canchas que dan lástima. Dan lástima, sí, exacto. En mi tiempo eran, la mayoría de las canchas, muchas de las canchas eran no engramadas, sino que engravadas. Pero estoy hablando de ¿Cómo? Continúan muchas así.
Pero yo le estoy hablando de hace 40 años, ¿verdad? En 1970, más de 40 años. Pero bueno, me acuerdo de la cancha del Chacarita ahí en Chinameca, ¿verdad? Chacarita Junior. Hoy la han arreglado bien bonita, pero en aquel tiempo tenía así una bajadita y uno de portero cuando veía venir ya los delanteros cuando ya estaban encima casi, aparecían los delanteros con la pelota, pero bueno, entonces el fútbol y el país, o sea, el fútbol es reflejo, como tantas otras cosas más, de lo que está pasando en el país, ¿verdad? Entonces ahora lo que falta coronar es ya que la familia Bukele se apropie de eso para su provecho, para su provecho. ¿Y provecho de qué si es tan malo? Le van a hacer publicidad, mire, y la gente, ¿cuántos eso la gente? ¿Cuántos partidos perdió aquí en El Salvador, en el Cuscatlán? Tres. Yo al tercero ya no lo hubiera llenado el estadio, si la gente no se tragara toda la pastilla que le dan, ¿verdad? Completa se la traga. Entonces, y ahí aparece yendo a felicitar a los camerinos el señor ¿verdad? Con la otra diputada bailando y no sé qué y todo. Es pura publicidad del partido. Mire, pero después de los partidos... Para las próximas elecciones, acuérdese. Todos los que se ponían la camisa y saludaban, después de los partidos calladitos se quedaban. Ah, no, pues sí, así hacen en todo. Así pasa en todo. En realidad, le voy a poner un ejemplo, así que no tiene nada que ver, pero sí muestra la esencia, ¿verdad? Díganme si siguen hablando de todos los presos venezolanos que vinieron aquí como el gran negocio que había hecho Bukele. Sí, no, ya estuvo. Ya pasó. Y la bulla que le hicieron al principio. Ah, no, increíble. Y hasta cerraron las calles y toda onda. Y videos, producciones Baldwin. Ajá, por eso. Entonces, realmente, yo creo que ahorita el gran esfuerzo y el gran aporte que podemos y debemos hacer es ayudar a que la gente entienda cuál es su realidad y cómo hacer para cambiarla. Para eso tiene que entender que su realidad, ¿verdad?, es negativa y va en contra de sus intereses todo lo que se está haciendo o la mayoría de las cosas que se están haciendo. Mire, ayer pasé por el estadio chino que están haciendo. Juran que lo van a entregar en el 27. No me extrañaría que sea en enero que lo entreguen. No me extrañaría. Finales de enero, inicios de febrero, de casualidad va a llegar ahí. Es que le han apurado. ¿Usted se acuerda que había un rato que no le metían nada, le hacían mayor bulla, ¿verdad? Ahora sí le han metido, le están apurando, ¿verdad? Y lo que creo yo es que va a ser un estadio para conciertos, para eventos, ¿verdad? Para reuniones. Ahí sí creo que va a llegar ahí el líder máximo a hacer concentraciones con la población y le van a llamar. ¿Y quién es su líder máximo? ¿Ah? ¿Quién es su líder máximo? Dije el líder máximo. Pues no sí, pero si es él, es su... No, la cosa es que no se puede, no le hice la seña, ¿va? No me gusta esa seña, le así entre comillas. Ajá. Pues sí, el gran varón, ¿verdad? ¿Qué más? No sé. El supremo, ¿verdad? Yo, el supremo. Y le puede poner todos los títulos más, ¿verdad? El gran hermano, ¿verdad? Pero bueno, no sé si allí van a hacer eventos con su presencia o con su presencia mediática y con figuras, ahora como se hacen así con luces y todo eso. O sea, pero a llenar los partidos de la selecta, a menos que le inviertan un montón de propaganda y que la gente siga engañada. Porque realmente, mire, yo cuando estaba conversando con unos amigos después del partido, viendo el partido. No. O sea, yo antes les dije, lo va a perder la selección, ¿verdad? Y no, hombre, pero quizás no, va. Después del partido nos reunimos otra vez los mismos y estábamos platicando y yo les decía, miren, sí, yo les decía, miren, el que yo reconozco que juega bien, ¿verdad?, es el portero, Mario González. Sí, destacado. Sí, o sea, destaca. O sea, no es que sea la gran maravilla. El pibe me agrada también. ¿no? El chico de Limeño es bueno.
¿El quién? El chico del Limeño, el lateral, Sí. Valladares. Vaya, sí, va. Sí, pero ve, yo el que me fijo en el portero, ¿verdad? Entonces, pero mire, ahí en las repeticiones vi después, ya cuando pasaba ahí, que lo pasaron ya en redes sociales, no en canales oficiales, o en programas así deportivos. El codazo que le mete a un delantero Chapín. No lo vio usted. Sí. Sí, entonces, pues sí. Pero eso es parte. Vamos a decir que usted no hizo nunca eso. De esa manera. ¿Para qué no habían cámaras? De esa manera, no, pues sí, pero habían árbitros. pero bueno, pero bueno, no, yo sigo sosteniendo que el muchacho me parece que es de lo poco rescatable que hay en esa selección, ¿verdad? Y que menciona usted también, sí, es otro cipote bueno, ¿verdad? Pero bueno, y hasta ahí, todos esos refuerzos de fuera, legionarios, como le dicen, ¿verdad? Ahora, que hay su colega ahí que tiene micrófono adelante, decía, no hay que decirle al legionario, que no sé qué, que hay que decirles no sé qué que juegue en Los Ángeles, el no sé qué que juegue. Realmente el fútbol es reflejo de lo que está pasando en el país. Y eso lo ha sido siempre. ¿Sí? Mire, pero... cuando clasificó la selección salvadoreña al Mundial de 1970, o sea, esa selección estaba henchida con el nacionalismo salvadoreño, ¿verdad? Y con Fidel Sánchez Hernández, o sea, era una época en la cual perder eso hubieran acusado al pobre Pipo Rodríguez, a Chamba Mariona y a la gente esa que estaba en la selección de traidores a la patria, ¿verdad? Sí, la verdad, o sea, sí. Es parte del entorno de la sociedad, ¿verdad? El fútbol también. Pero mire, ¿son responsables los dirigentes? ¿Los actuales o los anteriores? Todos. Yo creo que todos. Ahí se respondió usted solo. Todos. Yo sí creo que la herencia. Yo le pregunté, que viene, no respondió. Pero usted se me adelantó. La herencia que trae de los tiempos de Mario Guerrero, el coronel Mario Guerrero, presidente de la Federación de Fútbol de El Salvador. Sí. O sea, controlada por los militares, la Federación de Fútbol. Y los equipos. Esa fue cuando la elección ya estaba, digamos, yo competía contra X y yo tenía ya todos los votos, o sea, por mi capacidad, digamos, y que llegaron el día porque como era mano alzada y entraron la guardia, no sé quién entró, pero eran los soldados y se pusieron alrededor de todos y votaron y ganó otro. ¿Habrá sido él? No me recuerdo. Para la presidencia de la Federación de Fútbol. Fíjese que no me recuerdo cómo era que elegían, pero no me recuerdo. Era mano alzada y lo ponen ahí enfrente de los soldados. Ay, Dios, ¿qué va a votar en contra de creo que era más de dedo, desde la presidencia lo imponían. Y había negocios ahí en el tiempo de Molina con Mario Guerrero, aquellos buses, la 22, la 21, la 20, todos esos buses nacieron así. Pero bueno, sí, compraron. Usted mucho habla, fíjese. ¿Ah? Usted muchas cosas sí. Dice, no le creo. Me acuerdo de eso, pues sí. Ahí estaba, la 22 se agarraba ahí por el cochinito y lo llevaba hasta San Antonio Abad, ¿verdad? ¿Todavía creo yo o no? Le estoy hablando de los tiempos en que yo me acuerdo de todo eso. Buses nuevos, ¿verdad? El Blue Beer. Eran los buses que metieron así el coronel Molina en asociación, presidente de la República, con el coronel Mario Guerrero, que también era presidente de la Federación de Fútbol. Entonces, y el coronel Lario Guerra era presidente del Comité Olímpico de El Salvador, ¿verdad? O sea, y director de tránsito. O sea, estamos volviendo a esas épocas sin grados militares. Quién sabe si después, pero por de pronto son otros los méritos que se hacen. Bueno, perfecto. Entonces, estamos mal. No vamos al Mundial, ¿va? No. Pero en 2030 sí vamos a ir, ¿va? ¿Sabe cuál? La única posibilidad que yo le veo es que le aumenten todavía más el Fantino, ¿verdad? Que es un fantoche. Le aumente más a los números de... ¿Cuántos van ahorita a este Mundial? 6. 60. ¿Cuántos en total?
60. ¿Cuántos? 60, si no me Imagínate. equivoco. En el Mundial del Ay, no, 70, ahí me agarró en 1970 curva, fe. eran 16 equipos. Sí, pero andará por ahí el número, ¿verdad? Entonces, y para el próximo Mundial creo que van a aumentar más. Entonces, el próximo Mundial, México, Canadá y Estados Unidos van a competir por la clasificación. Y siempre clasifican. Lo normal es eso, ¿verdad? Pero si ahora El Salvador no clasificó, ¿verdad? Si la selección salvadoreña no clasificó, 52 van. va con 52 equipos y habiendo 3 plazas que no iban a pelear los gigantes, como le dicen, de la CONCACAF, ¿verdad? Entonces, que son México, Estados Unidos y Canadá. Entonces, o sea, El Salvador tenía gran chance Ah, para ir al no, Mundial. disculpe, aquí voy mal. 48. Bah, 46 4 directas y 2 indirectas. Bah, Que son los 4 más repechajes. 4. El campeón y el sede. En este caso son 3 sedes, entonces Sí. son 4 directas, ¿verdad? Entonces, pero de 48 tenía 44 plazas para ir, ¿verdad? Y El Salvador no va. Entonces, en el próximo Mundial, a menos que le aumenten a unos 80, ¿verdad? Países que puedan ir y pueda competir tal vez con Canadá, Nah, con, estamos mal. con Estados Unidos, con México. Y mire, la experiencia que está pasando ahorita, ¿cómo se llama? Costa Rica y Panamá, les va a servir para que el próximo Mundial Le metan. sí, le metan para el próximo Mundial. Hoy por hoy, Porque el Caribe es el que va a clasificar. Honduras también. No sé, pero el Caribe sí es casi seguro que por lo menos 2 entran del Caribe. Haití y Surinam. Y no, sería Surinam. Curazao, probablemente. Es que están en la lucha Curazao, Jamaica, Surinam y Haití. Haití, pues sí, por eso. Algunos de esos. Por lo menos 2 de ellos entran. Y el otro va al repechaje. Pero en fin. Benjamín Cuellar, qué gustazo haber platicado con usted. Hoy no hablamos nada bueno. Todo era malo. Hasta el fútbol, según usted. Mire, yo creo que de bueno rescato lo del reconocimiento al Movir, tanto Me agarró hipo otra vez. Públicamente. ¿Cómo? Me agarró hipo otra vez. Ah, sí, al final y al principio. Por eso dije que he estado mal. Pero no, el reconocimiento al Movir que le han hecho internacionalmente, pero también el reconocimiento nacional. O sea, yo escuché una de las llamadas hablando del Movir y creo que mucha gente no lo dice porque tiene miedo, porque no tiene conocimiento, pero tarde o temprano esta organización va ganando terreno y creo que se está posicionando como un referente importante en la defensa de los derechos humanos en El Salvador dictatorial, autoritario, ¿verdad? Y que no va nada bien. Sí. Bueno, Benjamín Cuellar, de víctimas demandantes, vidas, yo creo que las pastillas que me estoy tomando me han dado hipo. Ya. Sí, hombre. Me agarró temprano, en la madrugada, cuando comenzó el programa, y hoy otra vez. No se vale. Bueno, Benjamín, abrazos en la distancia y continuamos en comunicación. Gracias también por sus aportes y por apoyar con sus conocimientos y que estemos buscando una democracia, o por lo menos defensa de los derechos humanos. Benjamín, gracias. Que retomemos el camino, por lo menos. Ya eso sería bastante. No era que se había llegado al ideal, ¿verdad? Que se planteó en el Acuerdo de Ginebra. Fin de la guerra, cese de respeto y restricto de derechos humanos, democratización y unificación de la sociedad. Pero alguito se había avanzado, no digo algo, alguito se había avanzado. Pequeñito. Pero bueno. Gracias, Benjamín. Bueno, a la orden. Un abrazo. Muchas gracias a todos por habernos acompañado. No, me voy a callar, ya tengo hipo otra vez. A todos por habernos acompañado. Esta plática con Benjamín Cuellar la repetimos en el streaming, solo en radiolarr.com a las 7 por la noche. No, ya estuvo. Gracias en nombre de todos los que estamos acá en la RR. O sea, solo somos 2. Soy Francisco Gómez. El miércoles los invito a mi programa en televisión en Canal 8 a las 8 de la noche en No sé, piénsalo. Continúen con radiolarr.com. Siempre tu radio.
La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional.